Y Dios te bendiga. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de compartir con cada uno de ustedes el día de hoy. Día de hoy algunos puntos que me gustaría hablar con cada uno de ustedes. ¿Cómo podemos nosotros desconstruir nuestra fe en una forma que sea saludable, en una forma que nosotros podamos hacerlo respetuosamente, bajo la dirección del Espíritu Santo y del amor de Dios, ¿verdad? Cuando yo digo de reconstruir nuestra fe, estoy diciendo, a través de los años hay muchas cosas que nosotros aprendemos, que a veces pensamos que están bien, pero que al final están mal. Y es necesario que nosotros aprendamos a desconstruir aquellas cosas que hemos construido, que no son gratas, que no son buenas. Yo recuerdo haber pertenecido a una organización y después de mucho esfuerzo, después de mucho trabajo, ¿verdad? Y hacer muchos planes y muchas aspiraciones, esperando que iba a alcanzar grandes cosas, ¿verdad? Llegó el tiempo donde tuve que desconstruir todo lo que había construido, todas las esperanzas, todas las ilusiones, porque pensaba o porque llegué a entender que esto no era lo mejor para mí. También en los años de mi juventud recuerdo, ¿verdad? Haber puesto mucha confianza, mucha esperanza en ser un deportista profesional. Pero también tuve que desconstruir toda esa esperanza y todas aquellas metas que yo me había puesto, ¿verdad? En este departamento. Cuando iba a la universidad también tenía aspiraciones y tenía metas, y llegó un tiempo donde tuve que desconstruir todas aquellas metas y todas aquellas aspiraciones que yo había construido. Y a través de los años que yo he sido parte de una organización cristiana, yo recuerdo que mi familia siempre, la parte de mi papá siempre fue una familia que visitaban a la iglesia, era una familia cristiana, y aprendí muchas cosas a través de los años. Pero llegó tiempo donde estas enseñanzas y estas creencias que yo tenía de mi fe cristiana ya no estaban de acuerdo con muchas cosas que yo había aprendido, que yo había creído. Ya era más adulto, ya no pensaba como un niño, o ya no pensaba como un adolescente, ahora pensaba como una persona adulta. Y llegué a ver muchas cosas con las cuales ya yo no estaba de acuerdo, y eso empezó a traer dificultad para yo aceptar, ¿verdad? Aquellas creencias que antes yo tenía, aquellas cosas que yo creía. Por ejemplo, cuando empecé a ver, ¿verdad? Cuando empecé a involucrarme en las cosas cristianas, después de haber decidido, ya no voy a practicar más deporte, me voy a dedicar a la escuela, me voy a dedicar a trabajar, fue cuando me introduje yo mismo, ¿verdad? A una iglesia, ahí me bauticé, ahí empezó a crecer. Y también tenía muchos planes, muchas metas, muchas cosas que quería alcanzar dentro de esta iglesia y de esta congregación. Pero a través de los años me mudé de país, tuve que mudarme, ¿verdad? De la República Dominicana aquí a los Estados Unidos. Aquí pude ver y entender que el cristianismo, aunque se parecía en algo, también era un poquito diferente a lo que se creía allá en la República Dominicana, donde yo venía, ¿verdad? Yo recuerdo que en la República Dominicana yo era un alminista diciendo con esto que yo creía que la salvación se podía perder, que un cristiano, no importa que fuera una persona buena, no importa que se sujetara a las reglas y a las regulaciones de la iglesia, este cristiano podía perder su salvación. Por ejemplo, si usted decía una mentira o se enojaba contra una persona, cometía un pecado en contra de alguien, y usted no pedía perdón, usted no se arrepentía, y Cristo venía esta noche, usted podía perderse y perder su salvación. A lo primero, todo estaba bien cuando tú tienes la energía, la fuerza de seguir creyendo y tratando, aunque tú sabes dentro de ti que estás siendo un hipócrita, porque todos los días uno peca, todos los días uno hace algo, ¿verdad? Que supuestamente la iglesia donde usted va, usted está pecando y está fallando delante de la presencia de Dios. Yo no quería perderme en el infierno, yo no quería perder mi salvación, y esto se convirtió en una gran carga para mi vida.
Pero cuando llegué a los Estados Unidos, y recuerdo que empecé a escuchar mensajes cristianos aquí, más bien para aprender el inglés, ¿verdad? Y empecé a escuchar predicadores como Charles Stanley, como David Jeremiah. Y con estos predicadores, mientras estaba animando mi inglés, y mi inglés estaba haciendo mejor, empecé a entender muchas de las doctrinas que ellos enseñaban. Y en las doctrinas que ellos enseñaban decía que un cristiano, después de haberse convertido de verdad, no podía perder su salvación, no podía perder eso. Y eso trajo mucha conformidad a mi vida, eso trajo mucha esperanza y muchas cosas buenas. Entonces tuve que romper mi fe, o tuve que separarme, ¿verdad?, de grupos en los cuales yo estaba de acuerdo, cuando antes pensaba que sí la salvación podía perderse, que sí un cristiano, ¿verdad?, que era atrapado en un pecado, en una falta, iba a perderse, iba a perder su salvación. Entonces, tuve el valor, ¿verdad?, o el atrevimiento, aunque todas estas cosas cuestan, causan dolor, causan sufrimiento. Por eso usted ve que la mayoría de las personas no están dispuestas a abandonar esa fe viejas o esa fe que, aunque ellos no están de acuerdo ya, pero solamente por no romper con las personas o no romper con el medio ambiente en el que se encuentran, no están dispuestos a hacerlo. Algo que me motivó a mí a moverme, ¿verdad?, de mis sitios, yo estaba muy contento y muy alegre en mi iglesia arminianista en la cual yo me encontraba, pero empezaron a levantarse escándalos dentro de la iglesia, dentro del concilio. Personas que usted admiraba, personas que usted pensaba que tenían un buen carácter, tenían una buena representación de Dios, eran un buen ejemplo para su vida. Usted podía ver que ellos también cometieron grandes pecados y grandes errores, ¿verdad? No tiene que ser algo de adulterio, de fornicación o de robar dinero, pero grandes errores, ¿verdad? Para traer sufrimiento, traer dolor o pesar a tu vida. Y fue la razón por la cual yo me moví, ¿verdad?, en esta espera de yo quiero conocer más de Dios, quiero aprender algo diferente, que quite este vacío, como uno dice, o este dolor, o este sufrimiento que esta doctrina estaba causando en mi vida, de que yo me podía perder por toda una eternidad. Y fue cuando empecé a involucrarme, a escuchar la doctrina, ¿verdad? De mucha gente le dice salvo siempre salvo, aunque no es la doctrina, ¿verdad?, pero se llama la perseveración de los justos. Que la salvación de los justos siempre permanece porque ya Dios se encarga de sujetarlo. Y esta doctrina por muchos años trajo mucho entendimiento, muchas cosas buenas, muchos buenos sentimientos. No lo puedo negar, pero siempre hubo algo que me molestaba. En esta doctrina yo creía, ¿verdad?, que Dios pues que me escogió a mí. Y porque Dios me escogió, Él me salvó. Y me salvó para siempre, para que yo no tenga que ir a un lugar llamado el infierno. Lugar en el cual yo no creo el día de hoy que es un lugar que existe como la mayoría de la iglesia o del cristianismo lo enseña. En otro día podemos hablar de ese tema del infierno, ¿verdad? Pero yo empecé a pensar, si Dios me escogió a mí, aún yo siendo pecador, aún yo no siendo mejor que los demás, todos somos iguales, ¿verdad? ¿Por qué Dios no escoge a otros? ¿Por qué Dios no coge a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, a mis amistades, personas que yo sabía que se iban a perder por toda una eternidad en el tormento eterno? Y eso no sé cómo lo martiriza a usted, pero a mí me martirizaba grandemente, hasta el punto que llegué a tener pesadilla de esto, de personas perdiéndose, ¿verdad? Yo siempre tenía el entendimiento de que era nuestra responsabilidad de ir a predicar, de ir a enseñar la palabra de Dios, de ir a enseñar el evangelio, porque la sangre, la vida de estas personas estaban en nuestras manos si nosotros no le hablábamos el evangelio, si no le hablábamos de Cristo. Esto trajo gran dolor y gran sufrimiento. Como le estaba diciendo, mi salvación está segura. Yo creo con toda conciencia, con todo corazón, que no importa mis errores, mi fallo, yo creo que voy a ser salvo y que Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? Veo algunos versos en la Biblia que dicen que no hay condenación para aquellos
que están en Cristo Jesús, como verso como el que empezó en ustedes la buena obra, ha de completarla hasta el día de Cristo. Veo a Jesús diciendo, Padre, de todo lo que me diste, ni uno de ellos se me ha perdido. Yo pensaba que mi salvación estaba seguro. Ahora, yo sintiéndome seguro espiritualmente, entendía y sabía que habían personas que iban a perder su salvación. Personas, la mayoría del mundo. Yo pensaba que los verdaderos cristianos, ¿verdad?, que pensaban como yo, eran tal vez un 5%, un 10% del mundo, pero que el resto del planeta se iba a atormentar en el infierno. Y esto empezó a traer dudas. Era más fácil para mí cambiar, era más fácil para mí, gloria sea el nombre de Dios, aceptar que tal vez mi doctrina estaba equivocada, que posiblemente este no es el carácter de Dios, que Dios no quiere condenar a toda la creación, que es todo lo contrario. Dios nos pone en este mundo para enseñarnos alguna lección. Dios nos manda a este mundo para que nosotros aprendamos algo, ¿verdad? Pero que todos nosotros, de una forma o de otra, vamos a llegar a estar con nuestro Padre Celestial una vez más. Y, ¿verdad?, yo creo que fue la enseñanza, la doctrina que me ayudó, la doctrina del universalismo o de la apocatástasis, que significa la restauración de todas las cosas, donde Dios ha de restaurar la creación, Dios ha de salvar a los hombres, aún personas que tengan que ir periódicamente al infierno, ¿verdad?, o a un lugar de purificación. No es un lugar de tormento, yo no creo, sino es un lugar de purificación donde las personas van para ser purificadas, para poder después estar delante de la presencia de Dios. Esto me ayudó, sí, ¿verdad?, a poder entender más la compasión, el amor, la bondad de Dios, no solamente para mi vida, sino también para los demás. Que la salvación de todos los hombres está asegurada, de que Dios no es un Dios que está en el cielo, ¿verdad?, arrepentido por habernos creado, de que Dios sabe lo que Él está haciendo, de que Él sabía que nosotros íbamos a pecar, de que Él sabía de que nosotros nos íbamos a separar y nos íbamos a apartar. Y que, ¿verdad?, lamentablemente muchos de nosotros no íbamos a aceptar el mensaje, no íbamos a aceptar la palabra de Dios. En mi mente han pasado, como yo sé, en todos nosotros, seremos nosotros ateos, como no, pues, será mejor mi vida si yo no creo que hay un Dios, que Dios no existe. Pero es difícil creer que Dios no existe cuando la creación existe, cuando nosotros estamos aquí, que sabemos que fuimos creados por alguien, por un ser inteligente, por un ser de amor, por un ser de misericordia. Y esto trae mucha esperanza, trae mucha confianza, aunque lamentablemente tú crees que cuando tú empiezas a derribar estas leyes en tu vida, que están todas escritas en la Biblia, yo creo que la Biblia ha sido corrompida en muchas partes, no toda, pero muchas partes ha sido corrompida por el Imperio Romano, ha sido corrompida a través de los años para decir cosas, ¿verdad?, que verdaderamente no deben decir, cosas que no es el plan, que no es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchas veces pensamos nosotros que todo lo que está en la Biblia está perfecto, que todo lo que está en la Biblia salió de la boca de Dios, pero si sabemos que hay un Satanás en este mundo, que hay demonios, que hay fuerzas negativas, que hay fuerzas malas, que no quieren lo mejor para la sociedad, para los seres humanos, ¿me entiendes? Y vemos que los demonios se meten en las iglesias, se meten en los gobiernos, se meten en los hospitales, en los países. Podemos ver las actividades de estas fuerzas negativas en todas partes, hasta en nuestros sueños, hasta en nuestros alimentos, todas las cosas. ¿Cómo podemos creer que también estos demonios no iban a meterse en la Biblia? Dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrían personas que iban a enseñar doctrinas de demonios, enseñanzas que no provienen de Dios, no provienen del amor, no provienen de la ley. Cuando yo hablo de la ley, estoy hablando de aquella ley que Dios le dio a Moisés, de los 10 mandamientos,
¿verdad? Vemos que se le ha agregado, la Biblia ha sido fuertemente atacada. Aunque la palabra de Dios ha sido fuertemente atacada y corrompida, yo creo que Dios permite que el evangelio de amor, de esperanza, de salvación, eso es lo que yo creo, permanezca ahí. Que a través de toda la Biblia podemos ver dos fuerzas. Podemos ver las fuerzas negativas del diablo, que a veces pensamos que es Dios mismo. Y está la fuerza positiva, que es la fuerza de amor, de bondad, de gracia. Es la fuerza en la que yo quiero aprender a caminar. Es la Biblia que yo quiero vivir, que yo quiero guardar. Esa Biblia de amar a Dios, de amar a la naturaleza, de amar a los demás, ¿verdad? De dejar atrás mis pecados, mis maldades y aquellas cosas que yo practico o que practicaba en contra de los demás. En contra de los demás. He tenido que venir derribando estas doctrinas y es un proceso doloroso porque no solamente tú vas a encontrar las críticas de otras personas que te van a decir, tú eres un falso profeta, tú eres un falso maestro, tú no estás enseñando verdaderamente la palabra de Dios y todas esas cosas, ¿verdad? Pero eso es normal, hay mucha gente que te van a atacar, que van a usar la Biblia para atacarte, para decir todas clases de mentiras en contra de tu vida. Fue algo que le pasó a Jesús. Jesús fue fuertemente criticado por la ley negativa de este mundo, la ley corrompida, la ley de los fariseos, que no le gustaba el mensaje que Jesús estaba enseñando, el cual era un mensaje de paz, el cual era un mensaje de amor, era un mensaje de misericordia, no solamente los unos a los otros, pero era un amor hacia los animales. Pero hay una ley que es la ley positiva de Dios, la ley de amor, la ley de perdón, la ley de misericordia, y otra ley que es la ley de control, ¿verdad? La ley de odio, la ley de persecución hacia los demás. Yo sé que lamentablemente tenemos que vivir en este mundo y enfrentarnos a estos problemas de esta forma. Es doloroso cuando tiene que abandonar un grupo de personas que usted ama. Yo no estaba muy contento con muchas enseñanzas que se practicaban en las iglesias. Lamentablemente, llegó un tiempo que sí yo las aceptaba, pensaban que eran buenas para mi vida, pero llegué a ver la hipocresía de algunas personas, no de todas, de algunas, ¿verdad? Que solamente le interesaba que uno le diera el dinero, o que yo daba el dinero, aunque usted sabe lo difícil que se pone la vida, a veces te pagan los biles, criar una familia, tener que levantarse tempranito. Habían personas, ¿verdad?, que usaban la ley negativa de Dios. Yo sé que no es la ley de Dios, ¿verdad?, pero del Dios de este mundo. Usaban la ley negativa para sacarle dinero a los demás. Y fue una de las cosas que empezó a molestarme. Empecé no a juzgar tanto a esta persona, pero a ver la hipocresía en su vida. Y ya se me hizo tan difícil tolerarla que tuve que irme de algunos lugares, de algunas iglesias, porque ya no aguantaba de que la persona me viera solamente como si yo fuera una vaca, ¿verdad? O un cerdo. Solamente verme como un animal para comerme su piel, para comerme su carne, quitarle su vida, quitarle parte de su dinero. Y fue la razón por la cual yo empecé a desconstruir mi fe. Gracias le doy al Padre Celestial que, aunque yo no creo gran cosas, ¿verdad?, de que se enseñan en las doctrinas del día de hoy del cristianismo, la mayoría de las cosas posiblemente yo no las creo, ni estoy de acuerdo con ellas, pero sí he podido, gracias a la misericordia de Dios y algunas personas en el internet, poder mantener la esencia de lo que verdaderamente es el cristianismo. De que el cristianismo es hacer a los demás lo que nosotros queremos que ellos hagan con nosotros. El cristianismo verdadero es, no estoy diciendo que yo lo cumplo porque es muy difícil de guardar, pero sí entiendo el mensaje que Jesús vino a traer. Jesús, como mensajero de Dios, Él vino a traer a que nosotros amemos a Dios con todo el corazón, con toda fuerza, con la mente, y amemos al prójimo como a nosotros mismos.
Y aunque es verdad, he sentido la ausencia de haberse criado en una comunidad desde pequeño, tu familia inculcándote lo mismo de entender, posiblemente esto no es lo mío, esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Yo quiero aprender a guardar la ley de Dios en una forma positiva, no la ley en una forma negativa, porque se puede guardar de las dos formas. Yo quiero aprender a amar a Dios sin que nadie me esté apresurando, que nadie me esté condenando, que nadie quiera traer culpabilidad a mi vida, que nadie quiera hacerme sentir como si yo fuera un simple animal, que yo no valgo nada o que yo no sirvo de nada, porque eso se hace. La ley negativa usará cualquier instrumento para hacerte sentir como que tú no vales nada. Mientras que la ley positiva, que es la ley de Dios, del amor, esta ley te hace sentir que tú eres importante, que tú estás aquí con un plan, con un propósito, que en el camino tú vas a fallar, que vas a cometer errores como todos los seres humanos. Lo hacemos, pero que aún así hay un Dios, hay un Padre Celestial que te ama, hay un Padre que tiene misericordia, compasión y piedad para tu vida. Y yo creo que esta ley del amor ha sido, no importa en qué país usted haya nacido, en qué religión usted se encuentre, porque pensamos que el amor de Dios es solamente para un grupo de personas o para una religión, pero el amor de Dios es para todos los hombres. Dice la Biblia que Él ha escrito su ley o sus leyes en nuestro corazón. Y cuando Dios dice que Él ha escrito sus leyes en nuestro corazón, ¿verdad? No un pedazo de papel, ¿verdad? Sino en nuestros corazones. Cuando Él habla que Él ha escrito sus leyes, yo creo que habla de los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos. Y es verdad que nosotros no tenemos que ser perfectos en los 10 mandamientos y ninguno de nosotros vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero esos mandamientos nos ayudan a que nosotros crezcamos, a que nosotros maduremos, a que aprendamos a conocer a Dios a través de la ley. Algo que me ha gustado mucho es la Madre Naturaleza, cómo ella me enseña a conocer al Padre Celestial, cómo ella misma me enseña que yo ame a la naturaleza, que ame a los animales, ¿verdad? Porque es mucho más fácil, cuando usted ama a los animales, es mucho más fácil amar a los seres humanos. Si verdaderamente usted quiere guardar el mandamiento de Dios, aprenda a amar a los animales, a ver sus vidas como algo de valor, a ver a un cerdo como ese cerdo tiene valor, ¿verdad? No solamente, o no su carne, no para yo comérmelo y hacer chicharrón con él, no, pero ese cerdo tiene valor, es una creación de Dios, fue creado de la madre naturaleza, y todo lo que la naturaleza tiene lo ama, lo aprecia, porque todos nosotros hemos venido de la madre naturaleza. Y cuando nosotros somos misericordiosos con la madre naturaleza, cuando somos misericordiosos los unos con los otros, con nuestro planeta, creo que Dios envía a sus ángeles que están a nuestro servicio, así como siempre Satán va a enviar a los demonios para hacernos daño. El bien, la ley siempre va a mandar a sus ángeles para prosperarnos, para bendecirnos, para cuidarnos, para enseñarnos, para darnos salud, para darnos la fuerza que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces, habiendo empezado diciendo cómo podemos nosotros deconstruir nuestra fe, cómo podemos nosotros dejar de creer aquellas cosas que antes creíamos, que antes predicábamos y que antes enseñábamos. ¿Entienden? No podemos forzar a otra gente a que crea como nosotros. Una de las enseñanzas más difíciles para mí de construir, como le dije al principio, fue la enseñanza de si la salvación se pierde o no, ¿verdad? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Al final yo creo que todos seremos salvos, ¿verdad? Ese siempre ha sido el plan de Dios, siempre fue el propósito del Señor. A mí me gusta a veces escuchar experiencias que personas mueren y tienen. Y en la mayoría de los casos usted va a ver que las personas van al Creador, van delante de lo que ellos llaman Dios. No tal vez como nosotros lo vemos a través de los libros, pero ellos ven, ¿verdad? Ellos saben por instrucción de que este Dios es el creador de todas las cosas y nosotros estamos conectados a Él y todos nosotros estamos conectados con Él y los unos a los otros. Hay otras personas que sí han muerto y van a un lugar de tormento
Pero podemos entender que este lugar de tormento no es un lugar eterno, es un lugar pasajero. Es un lugar donde Dios va a hacer, ¿verdad? Donde Dios va a hacer atonement por tu vida, donde Dios va a limpiarte, va a purificarte de algunos crímenes que tal vez usted cometió en contra de la ley, en contra de personas alrededor de usted. Si usted está en este mundo y usted ha sembrado muchas cosas negativas, usted ha amado la ley negativa en vez de amar la ley del amor, y le ha hecho daño a los demás por amarse a usted primero que a los demás, y ha cometido crímenes y ha roto las leyes. Usted sabe que aquí en esta tierra Dios enviará a sus ángeles para que te atormenten a ti, así como tú atormentaste a los demás, para que te encadenen, así como tú encadenaste a otra persona. Pero hay personas que mueren y no les da el tiempo de pagar sus deudas o sus pecados. Entonces Dios permite que estas personas vayan a un lugar de tormento, vayan a un lugar, ¿verdad?, de sufrimiento por un periodo de tiempo hasta que ellos puedan pagar, ¿verdad? Puede ser una de las visiones, pues, de la forma como yo lo veo. Ellos puedan pagar tal vez por los crímenes que ellos han cometido. Hay otras personas, dice el Señor, que todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra tiene su recompensa. Si usted le dio un vaso de agua a una persona, si usted ayudó al necesitado, al pobre, al huérfano, a las viudas, usted sabe que Dios le va a recompensar por eso bueno que usted hizo. ¿Por qué? Porque usted está andando en la ley buena, la ley positiva, la ley del amor. Pero si usted anda en la ley negativa, en la ley del odio, del resentimiento, entonces usted sabe que usted va a tener que pagar para que usted aprenda de que en la energía que usted tiene que andar y tiene que caminar es en la energía de la ley positiva, de la ley del amor, de la ley de la bondad, de la misericordia. Lamentablemente nosotros usamos esta ley negativa en todas partes, en nuestras iglesias, como padres la usamos como políticos, la usamos como esposos, pensando que esta ley nos va a ayudar, pero sin darnos cuenta le estamos haciendo daño a nuestros hijos, le estamos haciendo daño a los demás, le estamos haciendo daño a aquellas personas que se están acercando a Dios, a conocer más del Señor. Pero cuando usamos la ley positiva, podemos ser de bendición en la iglesia, en la familia. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a dar, no a quitarle lo que la persona tiene, no a pensar de cómo yo hacerme rico, cómo yo hacerme poderoso, ¿verdad? Sino cómo yo puedo hacerme una persona de bien y ayudar a otras personas de que ellos puedan conocer la verdad, el amor, la gracia, la misericordia del Padre Celestial. Entonces, mi experiencia, ya casi para terminar, es que cuando usted está desconstruyendo, van a haber muchas cosas negativas, cosas de sufrimiento, cosas de dolor, muchos resentimientos. Usted muchas veces desearía que usted nunca hubiera comenzado su reconstrucción de su fe. Usted se va a sentir sumamente turbado en algunas ocasiones, pero a la misma vez va a empezar a sentir cosas positivas, cambios positivos alrededor de usted. ¿Entiende? Si usted va caminando por un jardín y usted está caminando sobre las flores se van a romper, se van a marchitar. Y a los primeros se siente agradable porque usted está matando algo que es lindo, porque hay un dolor en su vida. Pero ¿qué pasa cuando usted hace lo contrario? En vez de marchitar esas flores, usted empieza a sembrar flores, usted empieza a quitarle ramas muertas, usted empieza a echarle abono, a cuidar las flores. Esto también va a traer placer a su vida porque usted va a ver el cambio, va a ver la hermosura, la transformación de ese jardín. Asimismo, nuestra vida, cuando nosotros empezamos a dejar atrás esas enseñanzas que nosotros mismos creíamos y enseñábamos y predicáramos, ¿verdad? Esos ataques que nosotros le hacíamos a los demás y los juzgábamos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, aunque Cristo nunca vino a juzgar a nadie, Él vino a perdonar, Él vino a ayudar, Él vino a salvarnos y a tener misericordia de mi vida. Mi desconstrucción ha traído dolor, ha traído sufrimiento, pero ha traído mucha paz, ha traído
mucha paz, tranquilidad mental, un acercamiento más a Dios, un acercamiento más a la naturaleza, ¿verdad? A la Madre terrenal, al Padre celestial, con los ángeles de Dios, a respetar, aunque tal vez no tengo ya las conexiones, los grupos de personas con los que me conectaba antes, eso está bien, ¿verdad? Siempre y cuando yo vea a las personas más, no importa su religión, no importa su color de piel, no importa su estatus social o su sexo o sus preferencias sexuales, a poder ver a todos los hombres como hijos de Dios, como mis hermanos, y entender que todos estamos conectados, a ser más misericordiosos y más pacientes, ¿verdad? Con el dolor ajeno, no solamente preocuparme de mi propio dolor. Gracias por haber escuchado esta programación, ¿verdad? Punto de Esperanza. Yo soy Alberto, que me despido. Así que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes.